Bueno, vamos a hablar también ahora de la castración política y de la castración química, pero antes vamos a mostrarles unos videos de algo que ha ocurrido hoy. Ricardo, si puedes pasar los videos de APRODE y de IDL. Hoy el grupo La Resistencia, eso es la puerta. García Chayán también fue otro delincuente que soltó varios terroristas y encima todavía lo indemnizó. ¡Basta de tanto terrorismo en mi patria! ¡Abajo Prodés! ¡Abajo Defensa de los Derechos Humanos! ¡Que se vayan todos estos comunistas! ¡Delincuentes! Y que se vaya también Soraya Ábalos, que para defendiendo a los delincuentes del comunismo. ¡Muchas gracias! Ayachi, habla. ¡Fuera Prodés! ¡Y los terroristas! ¡Fuera Prodés! ¡Y los terroristas! ¡Fuera Prodés! ¡Y los terroristas! Esto es la puerta, esto es Gringos, es Jesús María, es la puerta de APRODE, de la ONG que ha apoyado todo tipo de casos sociales y de violación a los derechos humanos. Esto es lo que ha sucedido. Les han colocado en la puerta un cartel que dice APRODE Madriguera de Terrucos. La Resistencia está siendo investigada, el grupo La Resistencia está siendo investigada por la Fiscalía, pero parece que no hay ningún tipo de correctivo o ningún tipo de nada, ¿no? Ningún tipo de miedo, ningún tipo de correctivo, ningún tipo de sanción. Entonces, las manifestaciones deben ser libres. También es libre no faltaría más, la opinión de cada uno. Otra cosa es la agresión, ¿no? Y la intimidación. Y es lo que ha hecho hoy la Resistencia en APRODE y también han ido al frontis de IDL. Esta sería un poco también un tipo de castración política lo que estamos viviendo, ¿cierto? El Ejecutivo, el Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros la castración química para violadores y parece que los ciudadanos estamos cada día más empeñados en castrarnos políticamente de unos a otros. Para hablar de este tema estamos con Alberto Fernández, que es psiquiatra. ¿Está ahí Alberto con nosotros? Sí, acá estoy, acá estoy. ¿Se me Acá escucha bien? está. Se escucha ¿Cómo están? perfectamente. ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tal, noches, Vanessa? Alberto. ¿Cómo estamos? Muy Acabamos bien, de... felizmente, gracias por la invitación. No, qué bien. Además, con ese micrófono todo profesional se escucha Ah, sí, súper perfectamente. qué bueno. Estábamos viendo imágenes de la Resistencia frente a PRODE, que es una ONG que históricamente ha defendido derechos humanos. Y lo que está diciendo es que el gobierno, el Ejecutivo, aprueba la castración química para violadores, pero que parece que entre ciudadanos nos empeñamos en castrarnos de unos a otros. Una cosa es tener derecho a la opinión es libre, el derecho al pensamiento es libre, el derecho a la expresión es libre. Otra cosa es anular o intentar inhabilitar al otro. Totalmente Alberto. correcto. En realidad es una excelente metáfora. Ya hace tiempo que estamos en un proceso político sumamente deleterio y que lo único que consigue es que la imagen que tenemos los ciudadanos de a pie es que en realidad todo mensaje que nos viene de alguna autoridad política en realidad debe ser cuestionado o debe ser revisado o podría ser defenestrado si es que por alguna u otra razón yo sé, conozco o escucho cualquier noticia que tenga o no fundamento y que me dé el derecho de poder ir y agredir al otro porque no me gusta lo que dice, porque no me gusta lo que piensa. No hay forma más eficaz de castrar a un ser humano que evitar que piense, que evitar que conozca. Y eso es lo que está pasando directamente con esto que se está planteando
de la castración química porque resulta siendo históricamente en el Perú un caballito de batalla que se presenta cada vez que hay algún tipo de conflicto o quiero tapar algún error o una impertinencia o quiero generar una cortina de humo para que no podamos ver otras cosas, ¿no? Y esto, lógicamente, exacerba a la población que también, y en esto probablemente todos seamos responsables, ¿no? El desconocimiento los lleve a opiniones muy intensas, opiniones muy sentidas, muy morales, muy religiosas con respecto a qué se debe hacer con aquellas personas que sufren de este trastorno parafílico que se conoce como pedofilia, ¿no? Pero es importante, Anushka, solamente para terminar esta primera intervención, que la gente conozca qué es en realidad la pedofilia y a quién estamos castrando químicamente cuando vemos violaciones de niños, porque no es verdad que necesariamente cuando yo castro químicamente a alguien, ese alguien necesariamente es un pedofílico. Y esto es tan importante saberlo porque justamente la ignorancia genera la estructuración de leyes o procesos que castigan algo que yo creo que estoy castigando, pero que en realidad no lo estoy haciendo porque no tengo conocimiento sobre quién aplico ese castigo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que no todos... Bueno, lo que ha dicho el ministro de Justicia es que esta castración química no sería, en el caso de que la apruebe el Congreso, para violadores de menores de edad porque ellos tienen sentencias de cadena perpetua, sino para violadores de mayores de edad que pueden tener sentencias de 20, 25 años, pero que terminan saliendo. Y lo que propone el Ejecutivo es que una vez que hayan cumplido la sentencia, se les aplique esta castración química. Primero, hasta donde he podido informarme, la castración química no es que te ponen una inyección y ya está, sino que tiene que ser algo recurrente. Entonces, habría que buscarlos, hacerles ir, ponerle la inyección. Es costoso, pero además es eficaz. Y lo que me comentaba de esto de la pedofilia, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre pedrastra y pedófilo? Muy bien, excelente pregunta. Por ahí es que debemos empezar, ¿no es cierto? Porque en realidad la pedofilia está considerada como un trastorno psicosexual, en el cual la persona, de alguna u otra forma, tiene fantasías sexuales o intentos de prácticas sexuales con prepúberes. Eso es lo que se define como pedofilia. ¿Estamos de acuerdo? Y es un trastorno mental, o sea, claramente está definido como una clara alteración de los procesos de atracción sexual. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso está claro, creo que todo el mundo lo puede entender. Cuando yo paso de ser un parafílico a ser más bien un pederasta, cuando yo cometo una agresión de índole sexual contra un prepúber. O sea, solo cuando yo consumo eso que pienso y siento lo llevo al acto, es que yo me convierto claramente entonces en un pederasta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿todo pederasta es pedófilo? No. ¿Todo pedófilo es pederasta? No. ¿Un pedófilo puede llegar a ser pederasta? Sí. Pero te cuento lo que dice la estadística, que la mayoría de personas que agreden sexualmente a prepúberes no son pedofílicos, en primer lugar. No disfrutan sexualmente en hacer este daño, ¿no? Son personas que han tenido otro tipo de traumas, que generalmente son traumas tempranos, donde frecuentemente puede transitar justamente el haber sido violado de pequeño y que este trauma le ha generado una alteración de la personalidad y un proceso en el cual el agredir posteriormente a personas en la misma condición que yo fui agredido, ¿no es cierto?, me genera una sensación de venganza, una sensación de recuperar mis procesos, ¿no? De revancha. Cuando esto ha sido originado por una agresión anterior.
pero los que hacen eso no disfrutan ni sexualmente de lo que están haciendo, no, es un daño directo, es como si yo me agrediera a mí mismo o a quien me hizo esta agresión o me vengara a través de otros. Y este es el grueso de la gente que agrede a menores. Usualmente los pedofílicos no llegan al acto. ¿Estamos de acuerdo? Por eso está este error desde el punto de vista jurídico, ¿no? Se mezcla la pedofilia, que es un trastorno mental con una alteración del pensamiento con respecto a la preferencia sexual, con el acto mismo. El pensar, ¿no es cierto?, no es dañar. ¿Se entiende? Y esto puede parecer políticamente incorrecto, pero es la verdad. Vamos a suponer que yo tengo un trastorno del pensamiento, soy un esquizofrénico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo esquizofrenia y tengo una alteración del pensamiento que me dice que la gente me quiere hacer daño. Entonces yo voy y ataco a una persona porque tengo la percepción de que esa persona me va a atacar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo mato. Y yo podría decir que todos los asesinos adultos son esquizofrénicos. No. No, pues. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. Una cosa es el nivel del pensamiento y otra cosa es el nivel del acto. Entonces, cuando hablamos del acto, que es lo que todo el mundo repudia, el acto propiamente, no son los pedófilos los que más frecuentemente agreden niños, sino los que a través de experiencias traumáticas, ¿no es cierto?, acceden a esta posibilidad terrible, ¿no?, de violar y maltratar a un niño como una forma, entre comillas, y absurda, curativa de su propio proceso. Ahora, Entonces, lo que está... Sí, perdón. Sí, solamente para aclararte el absurdo. Mira, si yo entiendo que la mayoría de actos contra los niños no es hecho por pedofílicos que sentirían placer ante el acto, sino por personas que no sienten placer en el acto, sino más bien una sensación, como te digo, de agresión, de venganza, ¿tú crees que va a funcionar que yo le haga una castración química? Si la castración química lo que hace es bajarme la libido, bajarme las ganas, disminuir la apetencia sexual. Y si yo no soy pedofílico, eso me va a hacer cosquilla. Yo voy a seguir agrediendo, voy a seguir violando porque no transita por el placer el maltrato que hago contra los niños. Por eso es que si no hay conocimiento, salen estos absurdos, pues. ¿No? ¿La gran solución es una castración química? No, porque la mayoría que comete estos actos no son precisamente pedófilos, no lo hacen por placer. Ahora, lo que están planteando, al menos lo que ha dicho el ministro de Justicia es que esto no va a ser para violadores de niños o de menores de edad, porque tienen cadena perpetua, con lo cual están en la cárcel, sino para, pues no sé, violadores de adultos. El violador ya no de un niño, sino de un adulto, se cumple esta misma premisa que exactamente, ¿no? Planteando, o sea, es decir, en vez de ser pedofílico, por ejemplo, ve pornografía adulta, pero y siente placer al verla, pero eso es distinto a un violador. Entonces, a un violador de adulto con adulto, ¿funcionaría la castración química o no? En absoluto. ¿Cuál es la causa? Por ejemplo, ¿no? Yo me coloco en la realidad del país, ¿no es cierto? Nosotros escuchamos con frecuencia, por ejemplo, ¿no?, que la expareja de una mujer, ¿no es cierto?, fue violada por esta expareja, ¿no es cierto?, y después asesinada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hace que esta persona viole y mate a la mujer? ¿El placer sexual? ¿Las ganas de tener relaciones sexuales con ella? ¿O simplemente el hecho de que no puede entrar en su cabeza que otro hombre esté con esta persona que él considera que es de su pertenencia? Claro, lo segundo. Pero, ¿y no hay violadores que sí que sientan placer por el hecho de forzar sexualmente y de tener sexualmente lo que a ellos les apetece y quieren?
y que Sí hay. sienten placer en la resistencia que puede devenir de una violación, tanto sea de hombre a mujer como de mujer a hombre o entre el mismo sexo. Por supuesto que hay, pero no es la causa más frecuente de violación en adultos. Ese es el problema. Entonces, si tú le haces castración química a todas las personas sin distinción, ¿no es cierto?, que han cometido un acto de violación, lo que estás haciendo es disparar al aire y no le vas a chuntar, porque no son los más frecuentes, gastando tiempo, dinero, porque es carísimo, y además programando el fracaso. ¿Por qué? Porque yo te pregunto, ¿qué delincuente en este país, cuando sale, ¿cómo se llama? Lo condenan Libre. Sí, cuando ha cumplido su condena y sale libre. y sale, ¿no? Pero tiene que firmar una vez al mes el libro. Dime, ¿cuántos van? No va nadie. ¿Y quién lo va a buscar? Nadie. Entonces, ¿tú crees que estas mismas personas espontáneamente van a ir, ay, vengo a que me ponga mi fármaco para la castración? Eso no va a pasar. Por eso te digo que es un gesto político que no tiene ningún asidero y que no está sostenido por la realidad, ni por la realidad práctica, ¿no es cierto?, ni por la realidad de una planificación que tenga sentido. Esto simplemente es un escandalete que nos entretiene ahora discutiendo, ¿no? Y cada vez que alguien dice, oye, pero esto tiene que tener una planificación, tiene que tener una división. No, lo que pasa es que tú también seguramente eres un, ¿cómo le dicen? Eres un caviar, ¿no? Que quieres que todo el mundo quiera hacer lo que le dé la gana. Y comenzamos en esta tontería que no tiene ningún sentido. Empezamos a castrar nuestras ideas, ¿no? Pero Exacto. quería leerte lo que ha dicho el presidente del gobierno referido a este tema de la castración química, ¿no? Dice, ¿no? Castillo reiteró la propuesta de castración química, ya está. Y espera que el presidente espera el respaldo del Congreso. Entonces, dice el presidente, espero que no le den la espalda a un clamor popular. Nosotros, como gobierno, tenemos la enorme responsabilidad de proteger la vida de los peruanos. Y además, como esto de decir que esto de decir que en Estados Unidos funciona, parece que también da cierto caché, también insisten desde el Ejecutivo, aparte de que sienten que es un clamor popular protegernos con castración química, dicen que en Rusia o en Estados Unidos, en algunos estados se aplica esto de la castración química, Sí. y que eso demuestra que funciona, ¿no? Ya. Por si acaso, en muchos países del mundo está aprobada la pena de muerte. En muchos países del mundo está aprobada la lapidación también, ¿ah? Y eso no le da valor a una decisión porque alguien haga algo. No tiene ningún sentido. ¿Cuántas veces, Anuska, has escuchado políticos de este país diciendo que es un error copiar modelos de otros países Sí. cuando la realidad, por favor, o sea, se aplica para algunas cosas y para otras no? ¿No? No, el hecho de que un procedimiento sea aplicado en un país no significa que sea, primero, que sea eficaz, porque no hay ningún estudio, ninguno, que haya mostrado que esa intervención sea eficaz. Ninguno. Ninguno. Además, no tiene sentido, vuelvo a repetir, porque generalmente las leyes son muy duras con respecto a los pedófilos, ¿no es cierto? Es cadena perpetua. Lo que pasa es que salen siempre libres porque cumplen exceso de carcelería, porque la justicia no hace la parte que le corresponde. Y Sí, con pues. respecto a los otros, los juicios, ¿ya?, por violación entre adultos son larguísimos. Nunca terminan. Nunca. O sea que no solamente no va a haber una restricción a través de la castración química, porque primero tendríamos que pasar por el proceso de condena. ¿Y tú sabes cuánto demora eso? Entonces estamos exactamente lo mismo. Vuelve a ser un canto a la bandera, ¿no es cierto?, que acude al clamor popular, ¿no es cierto?, que no estoy criticando. O sea, cualquier persona que le digan, oye, mira, a los violadores vamos a quitarle la posibilidad de que lo hagan porque los vamos a castrar, ¿no? A mí me va a parecer una buena idea. Pero la pregunta sería, ¿eso realmente soluciona el problema? No lo soluciona.
se lo merezcan, no se lo merezcan. Esas son valoraciones morales que pueden tener sentido, ¿no? Si es que el procedimiento que tú estás planteando va a ser eficaz. ¿Y cuál es el tratamiento o cuál es la manera de una persona, un violador que cumple su condena, sale a la calle, y que no sale rehabilitado de la cárcel? O quizá los violadores son los que menos rehabilitados salen de las cárceles, porque en las cárceles también reciben otra condena, generalmente los propios presos. Correcto. ¿Qué tratamiento, qué se puede hacer con estas personas para rehabilitarlas? Correcto. Te voy a poner un ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo, se ha podido establecer que para la pedofilia per se, en realidad no hay cura. Para el pensamiento. Sí. ¿Ya? Pero sí hay intervención para evitar llegar al acto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero es la verdad. Para hacer diagnóstico de pedofilia, el pedófilo debe tener esta atracción por los prepúberes, pero debe sufrir por eso. Debe causarle a él mismo asco, indignación. Las comorbilidades más frecuentes de la pedofilia son la depresión y la ansiedad, porque ellos no lo quieren hacer, pero no pueden evitar el sentir lo que sienten, porque es un trastorno, es una enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí. Cuando tú no puedes ejercer un acto a través de la ley condenando un pensamiento, tú condenas el acto. ¿Estamos de acuerdo? Es el acto lo que tú condenas, ¿no? Entonces, la mayoría de pedófilos, como te digo, no llegan a cometer el acto porque a ellos mismos les genera aversión. Son pocos los que llegan a cometer el acto. Cuando eso sucede, ahí debe aplicarse, por supuesto, la ley. Porque es el acto. Estás agrediendo a otro. Pero si ¿cómo se les puede rehabilitar? ¿Pero cómo se puede rehabilitar a un violador? ¿Cómo se puede ayudar a un violador? ¿Cómo podemos protegernos de ellos y protegerlos a ellos mismos también? ¿Cómo podemos hacer por eso te digo, en el caso de la pedofilia hay tratamiento. ¿no? Hay tratamiento, un tratamiento fundamentalmente psicoterapéutico. Los fármacos no han demostrado ser eficaces para el pensamiento del pedófilo, pero sí tú puedes entrenarlo y por supuesto tener supervisión para tener una estrategia para evitar que se realice el acto. Una contención. ¿Sabes qué sucede? Exacto. Pero el pedófilo no pide ayuda, pues. ¿Y por qué no pide ayuda? ¿Te imaginas un pedófilo yendo a su centro de trabajo, ¿cómo se llama? A la jefe personal y le dice, señorita, ¿sabe qué? Yo soy pedófilo y quisiera que me ayudaran. Eso es imposible. Okay. No pasaría en un país como el nuestro. Entonces nadie va a buscar ayuda para eso y uno vive el sufrimiento de esta posibilidad. Por eso es que los pedófilos siempre son de mal pronóstico, hagan o no el acto, porque si hacen el acto van presos, pero si no lo hacen, van a sufrir permanentemente toda su vida, ¿no es cierto?, el tener esto en la cabeza y sentir asco y repulsión por pensar así. En cambio, los violadores, ¿no?, que tienen antecedentes, por ejemplo, de estrés temprano, sí se les puede hacer una intervención farmacológica y psicoterapéutica para poder resolver. ¿Por qué? Porque hay un origen claro. Tú ves dónde está el problema y ese problema puede ser abordado porque hay una causalidad, pero en el otro lado no existe esa causalidad. ¿Estamos de acuerdo? Cuando esto se ha perpetuado, es imposible, es muy complicado que un paciente o una persona, esto ya no es un paciente, que un delincuente, violador recurrente se recupere. Por eso que la cadena perpetua puede ser una posibilidad no para rehabilitarlo, no se va a poder rehabilitar, sino para cuidar a las personas de violadores con estas características. ¿Me entiendes? Pero lo que quiero establecer es que hay una gama de posibilidades donde los tratamientos no son los mismos y que los objetivos son diferentes. Por eso no se puede hacer una generalización, un solo tratamiento para todos. No, porque los orígenes son diferentes y los objetivos deben ser también diferentes.
Y no, y ahora en el Congreso, bueno, esperemos que en el Congreso para aprobar esta ley que ya ha aprobado el Ejecutivo, además, ¿no? Hablando de clamor popular, que citen a especialistas y que les expliquen esto, ¿no? Claro, pero ¿por qué crees lo que que no nos hacen estás eso? explicando, ¿cierto? O sea, Claro, y que no se caigan en el populismo barato de exacto. aprobar algo ¿Por que qué no no va hay una a servir, que va a discusión? suponer un costo Exacto. y que no va, y sobre todo que no sirve para prevenir, que de eso se trata, No, para no, no, en prevenir, absoluto. no para No, no, no. castrar nada, Exacto, ¿no? como te digo, depende del origen. O sea, si tú, mira qué locura. Vamos a suponer que este es un violador recurrente, cumple su condena. Y entonces yo le doy libertad y le digo, tú vas a ser siempre libre sin problemas si te pones tu fármaco intramuscular una vez por semana. ¿Tú crees que eso lo va a detener? No lo va a detener. Es más, le estamos dando, entre comillas, una licencia bajo un supuesto de que va a estar mejor. Cuando ese señor vuelva a violar, ¿de quién va a ser la culpa? ¿De él o del Estado? Pero es efectivo, o sea, para los violadores No per es se, efectivo. así que sienten Te vuelvo placer. a repetir, solamente es efectivo. ¿Es efectivo esta castración química en el sentido de que te baja la libido o igual tienes el Sí, baja la libido, por supuesto, claro. Pero por eso te digo, la mayoría de violaciones en adultos no transitan por búsqueda de placer. Sí, pues. ¿Me comprendes? Claro. Entonces, Sí, sí. si tú me bajas la libido y yo me quiero vengar de fulano, no importa, pues, con libido o sin libido, igual me voy a vengar. Igual Pero voy a ir y puede voy a tener violar y una voy a agredir. erección un hombre, puede tener una erección un hombre que está en un Es mucho más tratamiento, complicado. un Es tratamiento mucho de más castración complicado. química. Es complicado tener una erección porque lo que se hace es directo o indirectamente bloquear la testosterona, que es en el varón la responsable de el nivel de la libido, compromete también la propia erección, ¿no es cierto? Produce disfunción sexual claramente y es mucho más difícil penetrar, ¿no? Ahora ese es otro concepto. ¿Dónde empieza y termina la violación sexual? Así es. ¿Ya? ¿Me entiendes? O sea, si yo estoy pensando que violación es solamente penetrar, entonces sí, pues es eficaz. Pero esa no es la realidad, pues. ¿Me comprendes? Esa no es la realidad. Como siempre, un placer. Nos queda pendiente hablar el tema de la castración política. ¿Por qué hay este ímpetu de inhabilitar, de castrar la idea de otro? Hemos visto lo que las puertas de APRO, de IDL, vemos cómo está la calle, Alberto, cada día, ¿no? Y cómo estamos nosotros mismos también, o sea, como ciudadanos, claro, ¿no? O sea, claro. que cada vez tenemos menos paciencia para soportar al que piensa diferente, al que es diferente, y este instinto de desaparecerlo, ¿no? De castrarlo, de inhabilitarlo, de... ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Pienso yo. Lo que pasa es que hace muchos años que el Perú está dicotomizado. Y antes habían dicotomizaciones con contenido, ¿no? Por cuestiones regionales, por cuestiones raciales, por cuestiones, ¿cómo se llama?, de jerarquía, por lo que fuera. Pero ahora, ¿sabes qué? Estamos en un punto de dicotomización peligroso, que pone en peligro la especie. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes cuál es nuestra dicotomía? Si es verdad o no. Nada más. No importa el contenido. Entonces, si yo creo que es A y tú crees que es B, tú estás mal de todas maneras. Y la única forma de que tú entiendas es que yo te castre. Porque no estás en posibilidad de poder entender, porque yo tengo la razón. Eso es lo que hemos hecho con la población. Le hemos dicotomizado en lo que es bueno y es malo. Cuando yo me paso la luz roja, ¿no es cierto?, eso es bueno, porque yo estoy apurado, porque es importante que yo haga eso. Cuando otro lo hace, ese es un maldito, es un pecador, debe morir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es la dicotomía de la calificación de la propia conducta. ¿Es buena o es mala? Siempre que la haga yo, será buena. Siempre que la haga el otro y no coincida conmigo, será mala. Y ahora todo el mundo termina teniendo la seguridad que quien no está de acuerdo con uno está equivocado.
está equivocado, Se es han perdido todos los malintencionado. espacios de conversación, del gusto por la palabra, del escuchar al otro, de tener de tener empatía, de tener paciencia y de cuestionarse uno mismo y pensar quizá no tengo razón, ¿cierto? Exactamente, Anuska. Hemos perdido dos cosas que son importantísimas. Uno, la capacidad de sorprendernos. Es decir, la posibilidad de ver que la vida tiene grises, que las cosas no son blanco y negro, que hay cosas que no conozco y que me pueden sorprender, que no soy dueño de la verdad. Hemos perdido la capacidad de sorprendernos, pero también hemos perdido la capacidad de ponernos en el pellejo del otro, porque me han enseñado a que las cosas son sálvense quien pueda, y yo tengo que ver por mí. El otro no tiene contabilidad para mí. Si el otro tiene que morir para que yo esté bien, bueno, tendrá que morir, porque así es. Eso es lo que estamos aprendiendo. Por eso cada vez nos interesa menos el otro. Y date cuenta, cada vez la gente respeta menos a las autoridades, pero a cualquier autoridad. Esto no es solamente un problema del gobierno actual. Nadie en este país, en este momento, tiene capacidad de convocatoria a través de una aparente autoridad, sea moral, científica, filosófica. ¿Quién? Si cuando la gente piensa, oye, ya, entre comillas, no estoy dando un juicio de valor, hay que sacarlo a Castillo, perfecto. Y entonces la gente se hace la segunda pregunta, oye, ¿a quién vamos a poner? Y nadie tiene respuesta a esa pregunta, nadie. Porque no hay una representatividad con sentido, con lógica, que genere en el otro empatía y respeto. Eso se ha perdido. Por eso es que cuando uno ve el futuro y se da cuenta de que nadie cree en nadie, es muy difícil reconstruir el país. Y por ahí tenemos que empezar, en la posibilidad de podernos escuchar uno con el otro. Y estamos haciendo todo lo posible para que eso no sea así. Te prometo yo también, porque claro, yo te estoy entrevistando, que la próxima vez que vengas va a ser para que hablemos de cosas felices. Por supuesto, hay cosas... nosotros vivimos, siempre debemos recordar esto, y no debe ser de la boca para afuera. Nosotros vivimos en un país privilegiado. Y en realidad, ¿no? Nuestra historia nos muestra que siempre ante las dificultades hemos logrado un camino común. Siempre, ¿ah? Por más que la historia nos parezca complicada, siempre hemos encontrado caminos comunes para salir adelante. Y nos ha costado. Nos ha costado. Eso lo tenemos. Eso está ahí. Eso no va a desaparecer. El problema es que es difícil tener la capacidad de poder sacar del frente aquellas cosas que distorsionan mi visión cuando todo el mundo tiene la visión distorsionada. Y eso se aprende, Anuska, eso se recupera. Eso se recupera. Pero necesitamos ver un poco más de nuestra historia, recordar nuestras experiencias y ver las cosas que sí podemos hacer bien. La próxima vez hablaremos sobre eso, sobre cómo recuperar. Claro que sí. Sobre cómo recuperar. Sí. Ejercicios para recuperar. No hay ningún problema. Fórmulas para recuperar. Así será. Pequeños tips para recuperarnos, porque necesitamos... eso es bien reír. Miren, a ver, a todos los que... Yo sé que ustedes tienen una convocatoria con sus oyentes muy importante, y voy a decirles 3 cosas que son básicas, ¿no? ¿Quieren realmente mejorar la sociedad y ayudar al país? Es muy simple. Cuando lleguen a su casa y abran la puerta, vean lo primero que ven. Denle, pero véanlo con ojos de ver. Y van a encontrar a su familia, a la compañera que los acompaña, a los hijos que son una consecuencia de la capacidad que tenemos para crear seres humanos, ¿no es cierto? Y es el primer factor que les va a hacer entender que ya solo el hecho de ser ser humano es un privilegio. Porque nosotros como seres humanos podemos cambiar las cosas. 1. 2, darnos cuenta que cuando llegamos a la casa y prendemos la televisión y vemos todo lo que pasa afuera, poder tener la tranquilidad que estando donde estamos, con la gente que nos quiere, estamos protegidos. Y tercero,
que la sociedad, siempre la nuestra, ha tenido la historia, como les decía, de caminos comunes. Comiencen a ver al otro, véanse reflejado en el otro, dense en cuenta que los otros tienen las mismas preocupaciones de ustedes y los mismos sufrimientos. No somos diferentes en el sufrimiento que tenemos. Cuando nos demos cuenta que en el proceso de madurar la sociedad, de necesidades, carencias y sufrimientos, todos en realidad necesitamos la ayuda de los demás y tendemos a ser iguales, nos vamos a poder entender mejor y ver claro que solos no vamos a lograr absolutamente nada. Pero empiecen con su familia, se van a sorprender. Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, como siempre, Alberto. Nos veremos más pronto que tarde. Listo. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Buenas noches.